Estás viendo este video, imagino que alguna vez te ha sucedido que vas todo feliz a imprimir tu plano, vas a buscar tus plumas y de repente tus plumas CTV no aparecen por ningún lado. Y en ese momento justo ahí te preguntas, ¿y AutoCAD por qué me odia? Tranquilo, hoy te enseño un truco para que esto se solucione de forma rápida en segundos. Bueno, primero para que hablemos el mismo idioma, hay dos tipos de estilos de trazado que controlan cómo se va a ver tu impresión en AutoCAD, que son los CTV y los STV. Los CTV, que son Color Dependent Plot Style Table, o en español tabla de estilo de impresión por color. Y los STV, Named Plot Style Table, que son en español tabla de estilos de impresión por nombre. Bueno, eso suena re técnico, pero ya verás que es más fácil que elegir entre tinto o café con leche. Bueno, primero comencemos con los CTV. Aquí en los CTV el color es el que manda la parada. Si yo me meto aquí en edición, vas a ver que aquí está la tabla de colores de AutoCAD, los 255 colores que maneja el AutoCAD. Y en este estilo, en los CTV, cada color lleva asignado o le puedes asignar en qué color va a salir impreso, en qué espesor de línea va a salir impreso. ¿Por qué? Porque cada tipo de línea depende de su color. Por ejemplo, aquí el amarillo va a salir en negro en punto 2, el rojo va a salir en negro en punto 1, el magenta va a salir en negro en punto 45, que es más gruesito. Entonces, con las plumas CTV, el color va asociado con el espesor y con el color que tú quieras que salga impreso. Ojo, aquí te doy un tip importantísimo. A un solo color le puedes asignar un solo espesor de línea y un solo color de impresión. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, no puedes colocar las columnas de tu edificio y las líneas de ejes en el mismo color rojo, porque el color rojo va a ser o punto 1, que sería para los ejes, o punto 8, digamos, que sería para las columnas. Pero no le puedes decir al dibujo al momento de imprimir que tienes bastantes cosas en rojo y que algunas van en espesor punto 8 y que otras van en punto 1. Entonces, por eso tienes que tener en cuenta que si estás trabajando con CTV, que es lo más normal, cada color en tu dibujo va a representar un espesor de línea al momento de imprimir. Ojo con eso, debes tenerlo muy en cuenta para que no tengas problemas en la impresión, que a veces nos ha pasado con clientes que mandan a imprimir planos y resulta que tenían todas las columnas en rojo y entonces eran en punto 8, pero también tenían unos textos pequeñitos de las cotas o unas líneas de eje o unos barridos de puerta también en ese color rojo y claro, salieron al momento en que imprimimos en el plotter, salieron gruesísimos. Entonces, ojo con eso. Cada color representa únicamente un solo espesor de línea, sea grueso, sea medio, sea delgado, pero un grosor por color. Tenlo muy en cuenta, ya que no estamos hablando de ciencia cuántica, sino que es un simple dibujito mortal. Otra cosa muy diferente son los archivos STV. Aquí no importa el color, lo que importa es el nombre del estilo. Tú creas un estilo que se llame, por ejemplo, línea gruesa, otro que se llame línea media y otro que sea línea fina, por ejemplo. Luego le aplicas esos estilos a tus objetos dentro de los layers, sin importar si son rojos, si son verdes, si son morados. Allí puedes tener objetos con el mismo color, pero que van a obedecer a diferentes grosores de línea. O sea que con STV puedes tener diferentes objetos del mismo color con diferentes espesores de línea. La gracia es que tienes, digamos, más libertad y no estás atado al color. Es un poco más enredado y más complejo. Eso lo podemos ver en un video más adelante, en otro tutorial, porque no es lo común. Nosotros acá estamos acostumbrados a trabajar con las CTV. Entonces, pero para que entiendas, hay esos dos tipos de estilos de trazado. Bueno, aquí vamos a imprimir. Nos carga el cuadro de impresión. Cuando vamos a buscar nuestras plumas CTV, a sorpresa, nos aparecen plumas STV. Las CTV se borraron, no están por ningún lado. Entonces ahí pensamos, Houston, tenemos un problema. Pero bueno, aquí viene la magia. Vamos a ver cómo solucionamos este pequeño percance. Vamos aquí a
cancelar, salimos de la caja de impresión. En la caja de comandos escribimos convert p styles y le damos enter. Aquí AutoCAD nos está preguntando que si queremos convertir los estilos de ploteo de STB a CTB. Entonces aquí le decimos sí, por favor, y que sea rápido. Ya, aquí ya él hizo el cambio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que lo hizo? Volvemos otra vez a nuestro cajetín de impresión. Y cuando vamos a buscar las plumas, ya tenemos plumas CTB. Esta es la forma de cuadrarlo. Ya tenemos otra vez nuestro cuadro de plumas CTB. ¿Y qué hacemos si queremos hacer al revés? Si tenemos nuestros archivos en CTB y queremos devolvernos o pasar a STB. Muy sencillo. Salimos aquí, cancelamos y aquí volvemos a escribir convert p styles, aceptar y escogemos nuestro archivo STB y listo. Ya estamos otra vez con las plumas STB. ¿Cómo lo verifico? Me meto aquí a plot, a impresión y aquí nos está cargando plumas STB. Ya no están las CTB, sino que ya están las plumas STB, que recuerden que son las plumas que dependen del nombre, no por color, sino por el nombre. Entonces, de esa forma podemos ir y venir de STB a CTB o de CTB a STB con el comando mágico convert p styles. No lo olvides. Por aquí te dejo esta tablita. Si quieres la apuntas, le tomas una foto, guardas el video para que tengas bien claro la diferencia entre los estilos de ploteo. El CTB, el grosor, como te decía, depende del color. Los STB, el grosor depende de un estilo con nombre. Los CTB son más tradicionales, lo usan mucho en oficinas antiguas o en universidades y realmente lo usan muchas personas. Aquí lo usamos todo el tiempo. Y los STB son, digamos, más modernos, es un sistema más flexible usado pues en proyectos macro, en proyectos grandes. Es un poquito más enredado pues para entenderlo, pero es válido. En resumen, CTB es por color y STB por nombre. Y listo, ya no tendrás que pelearte más con esos misteriosos CTB y STB. Ahora, la próxima vez que alguien te pregunte la diferencia, le dices, mijo, uno es por color y el otro es por nombre. ¿Qué más quiere? Si este video te salvó el día, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, en AutoCAD, el que sabe un truco, sabe dos veces. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.